ella es de APATEL, la Asociación Panameña de Hoteles de este país. Es hoteleros, ¿no? O de hoteles. Hoteles. De hoteles, buenos De días. hoteles. Buenos días, Giovanna. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y yo quedé asustado. Y lo hablamos aquí, lo hemos estado hablando en los últimos días. Quedé asustado cuando vi a diputados discutiendo un proyecto de ley, tres proyectos en uno, para aumentar el beneficio que tienen los jubilados de un descuento en hoteles, restaurantes, pasajes aéreos, en fin. Y quedé asustado porque no es porque yo no quiera que los jubilados tengan beneficios, sino que los diputados aprueban leyes, pero el dinero no sale del bolsillo de los diputados, sale de la empresa, sale del empresario, sale del comerciante. Ese descuento que muchas veces, o la mayoría de los panameños, no conoce que eso es así. Hay gente que dice, no, si esa plata te la reembolsan. No. Desde hace 38 años que se aprobó esto y ha estado saliendo del bolsillo de los comerciantes y empresarios de este país ese descuento a los, que ya no es descuento a los jubilados, es un descuento a tercera edad, 55 las mujeres y 60 los hombres. No tienes que ser jubilado. Cuénteme, Giovanna, ¿de dónde salió esta iniciativa en la Asamblea? Bueno, definitivamente que, como tú bien lo comentas, sí todos estamos un poco preocupados justamente por este tipo de propuestas, ¿no? Que no tienen ningún sustento o ningún estudio de impacto económico. Y que hasta hace 2 años apenas los restaurantes lograron que se hiciera válida la ley que ya existía, que es justamente deducir de impuestos sobre la renta, pero en la declaración de renta. Y los hoteleros, pues en los 38 años que lleva esta ley y que inclusive digamos, su texto original indicaba que esto igualmente para los hoteles iba a poder ser deducible de impuestos o en la declaración de impuestos. Sin embargo, esto nunca ha sido así. Hemos tenido distintas conversaciones con la DGI al respecto y pues no hemos logrado que efectivamente se valide, pues indicaban que hay aspectos técnicos dentro de la redacción de la ley que dejaba un poco ambigua, digamos, este beneficio. Entonces al final estamos dando descuentos o beneficios sobre nuestras inversiones privadas a la población, pero nosotros somos los que estamos asumiendo ese costo. Y lo que más preocupa de los incrementos en realidad también es justamente en que no estamos midiendo cómo esto afecta la caja menuda de negocios mucho más pequeños, de hoteles más pequeños, que si bien es cierto, indican que en esta ley se va a hacer la revisión de esto, de esta parte de poder deducir esto de impuestos y que sea asumido por quien está dando el beneficio, que en este caso es el Estado. Lo que más preocupa es que hay negocios que no pueden esperar hasta el próximo año a mi declaración de renta para tener ese retorno, porque yo día a día necesito pagar planilla, necesito pagar luz, y ninguno de esos costos operativos hoy en día tienen un decremento, y nosotros no tenemos beneficios sobre ninguno de esos rubros, ¿no? En torno a nuestros compromisos financieros. Entonces los compromisos financieros tienen que seguir siendo asumidos por la empresa privada, y al siguiente año voy a tener un crédito fiscal. Lo correcto en todo caso sería que yo mes a mes declarara, cuando hago mi pago de impuestos, inmediatamente hago mis reducciones en base a los beneficios que yo haya dado, para que sea sostenible en el tiempo este negocio. Hay sectores o segmentos de tanto hoteles como restaurantes en donde tal vez el impacto no sea tan alto. Pero cuando vemos el porcentaje de negocio de habitaciones, en este caso, viendo específicamente los hoteles,
que son utilizadas por este segmento que para nosotros siguen siendo clientes importantes, porque pues no queremos desmeritar el hecho de que siguen siendo huéspedes para nosotros y clientes importantes, sobre todo en los hoteles del interior. Pero ¿cuánto va contemplar este impacto cuando se está diciendo que le vamos a dar 50% de descuento incluso en fin de semana, que es en donde yo con mis 14 habitaciones, 20 habitaciones, genero el mayor volumen de mis ingresos para seguir haciendo sostenible mi negocio, tomando en cuenta que en días de semana, que era donde estaba este 50% de descuento, es cuando más baja ocupación tengo? Entonces yo quiero generar algo de volumen que por lo menos me permita cubrir mi costo y genero mi rentabilidad o mi ingreso principal en fin de semana. Entonces ahora estamos diciendo que vamos a tener el mismo descuento durante toda la semana, eso por una parte, y por la otra, sobre cualquier tarifa promocional que yo tenga. Cuando un negocio hace una promoción es porque necesita liquidez, porque necesita generar volumen para poder por lo menos cubrir sus costos operativos, y no vender a precio completo o porque estoy en temporada baja. Pero si yo además de ese descuento que ya estoy haciendo en promoción, tengo que aplicar encima de esto un 50%, en realidad el negocio está perdiendo. Estaríamos perdiendo dinero y perdiendo dinero durante todo un año. Bien, Entonces, esa es la mayor preocupación, que no se toman en cuenta cuál es el costo operativo de un restaurante. casualmente de eso voy a hablar porque tengo un restaurante. Tengo un restaurante de comida popular, no de alta gama. Y los porcentajes de ganancia en este tipo de restaurante, ganancia ya neta, están oscilando entre el 15 y el 20% aproximadamente. Y por no ser franquicia, el descuento de jubilado, para que algunas personas que hablan aquí en el canal en vivo de YouTube, que no tienen la más remota idea lo que es un negocio, lo sepan, tenemos que dar 25% de descuento en el plato de comida. Y si tu ganancia es de 15 a 20%, tú estás perdiendo en cada plato que le des a un jubilado. Así de sencillo, para que ustedes sepan, señoras y señores. Entonces, ahora quieren subirlo a 35% el descuento de jubilado. ¿Qué va a pasar? Lo que va a pasar es que se va a tener que aumentar el precio de la comida en los restaurantes. Yo no sé en los restaurantes de alta gama, donde un plato de comida cuesta 20, 25 dólares, cuánto es el porcentaje de ganancia, porque no me manejo en ese mundo. Entonces, en el caso de hoteles, por ejemplo, aquí hay gente que habla de que están millonarios los hoteleros. Yo le pregunto a mi invitada, Giovanna Segarra, si desde cuándo en este país no hay una ocupación de 100% y si ha existido realmente que pueda generar ganancias. Aquí hay hoteles que han cerrado después de la pandemia o durante la pandemia y que más nunca abrieron. Giovanna. Es correcto lo que tú indicas, Álvaro. Ha sido un reto, la realidad, la recuperación del sector. Y de hecho ya veníamos mal antes de la pandemia, y mal me refiero a crecimientos de volumen de demanda. Si bien es cierto, las cifras que ha dado Promptura en su momento son totalmente correctas, hay un incremento de casi más de 10% de la cantidad de visitantes que han venido al país. Sin embargo, eso no es la realidad de la ocupación hotelera, que prácticamente se mantiene igual en ocupación versus el año pasado. Han habido cosas muy positivas en ciertos segmentos, pero todavía el impacto no lo estamos viendo a largo plazo. Para el resto de este año o para el resto de estos últimos 3 meses del año, empezamos una temporada que sí hay un poco más de movimiento. Tenemos
la expectativa de crecer un poco más, pero como tú bien lo indicas, hay hoteles que o han abierto, sí, algunos reabierto, pero no con el 100% de sus habitaciones. Entonces lo que te quiero decir que todavía nos hace falta que abra más oferta, pero la demanda de ocupación todavía no está allí. Y en torno a porcentajes promedio, nosotros somos hoy en día uno de los más bajos de toda Centroamérica, por hablar en pequeño. Porque si nos comparamos con otros destinos, la verdad es que estaríamos muy por debajo. En un reciente estudio, en el último foro que tuvimos en de Apatel, justamente se hablaba de nuestra competitividad en torno a turismo y cómo en los últimos 10 años Panamá ha bajado 10 posiciones. Y esto en datos específicos porque tuvimos un especialista en estadística y un especialista en estadística en temas de turismo. Lo ideal es que mantengamos la consistencia de lo que estamos haciendo hoy en día, justamente para continuar creciendo y lograr ese volumen de visitantes adecuado que permee hacia también los hoteles, porque pues por otro lado tenemos algunas otras ventanas abiertas hablando de los hospedajes de corta estancia o mejor conocidos como Airbnb, Vergo y algunas de las otras plataformas digitales que existen, y que esto todavía justamente es otra ley que está en este momento discutiéndose para poder regular esa actividad económica y que impacta directamente. Ahí podemos saber dónde está ese 10% de incremento de turistas, que definitivamente no está en los hoteles. Entonces, si hoy en día estamos en la posición en donde no estamos logrando crecimiento en ocupación, estamos haciendo lo posible y lo vemos reflejado en muchos de los reconocimientos que han tenido varios hoteles hoy en día a nivel internacional en torno a calidad y nivel de servicio, porque entendamos esto, cada cosa, cada amenidad que nosotros ofrezcamos como hotel tiene un costo y tener la mano de obra calificada con las competencias completas también tienen un costo. Justamente porque competimos muchísimo entre nosotros de tener al mejor personal posible. No podemos crear más plazas de empleo si no subimos nuestra ocupación, si no tenemos negocios rentables. Y aunque tengamos la ocupación en alguna medida, dependiendo de dónde venga el negocio, los hoteles interior dependen muchísimo del mercado local. Y es aquí donde está nuestra mayor preocupación. Los hoteles de ciudad dependemos del mercado internacional y muy poco del mercado local. Eso es, digamos, en torno a cómo circulan nuestros tipos de clientes. Nuestra preocupación es en el interior. El interior está mucho más por debajo de lo que hemos estado en los hoteles de ciudad y todavía con muy poca recuperación, además de que han sido más afectados que los hoteles de ciudad en torno a las protestas, a los cierres de calle y cosas que no podemos controlar como las inherencias del tiempo, ¿no? Y además de eso le sumamos que ahora te vamos a imponer descuentos que hoy en día tienes que asumir tú. No tienes control de esto porque lo que más sentimos es que no tenemos control de las decisiones que se están tomando y más aún cuando en el momento que se estaban dando estas discusiones no tuvimos la cortesía de invitar a los hoteleros a estar presentes y dar nuestro aporte de por qué eso no es viable en este momento, cuando todavía en la ley anterior, que también da muy buenos beneficios, por cierto, no tenemos la regulación en donde nosotros obtengamos de vuelta esos beneficios que el Estado está dando contra nuestras inversiones privadas. Ana Matilde Gómez. Sí, Álvaro, buenos días, y a la invitada, la señora Giovanna Segarra, a René Lisbeica y a todos los oyentes. Este es un tema que despierta pasiones, eso es definitivo, y yo me tengo que declarar que estoy, por supuesto, como parte interesada, tengo un conflicto de interés porque yo estoy del lado de los jubilados. Y qué bien se siente poder llegar a la edad ya adulta, a ser mayor, y poder tratar de disfrutar o de recoger en algo todo lo que tú has aportado.
en el sentido de que se reconozca, uno siente como una gran satisfacción. Tú estás sentado en un restaurante, vas a un hotelito, como usted bien dice, en el interior, te hospedas y tú dices, dame mi descuento de jubilado. Eso es como una felicidad. Yo cuando empecé a poder cobrar pedir mi descuento de jubilado, me sentía feliz. Dicho eso, uno tiene que reconocer que esa obligación está en la Constitución, es para el Estado, no para el empresario. Yo estoy clarísima en eso. Así que yo creo que el problema ha radicado. La ley, es decir, la intención, el buscar el mecanismo no es descabellado y tiene que ser por vía de ley, porque eso también lo dice la Constitución. Los impuestos tienen que ser por ley. Así que igual los descuentos a los impuestos, la forma de sus cobros, todo como lo determine la ley. Así que la Asamblea debe comprender que es la bisagra entre dos segmentos importantes de la población. El que está generando esa riqueza, que Álvaro dice, bueno, sí, pero es que no tienen ni la más remota idea. Bueno, los ciudadanos no estamos obligados a saber cómo funcionan los negocios. Igual que los comerciantes que invierten un capital para poner un negocio, no están obligados a ser quienes retribuyan a la población el esfuerzo de toda una vida, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo entiendo perfectamente. Y somos un país que privilegia la libertad de empresa, entonces no se puede golpear sin conocer, pero quien le toca conocer no es al ciudadano, es al diputado, al que propone la ley, y ahí estoy de acuerdo totalmente con usted. Se falla en tres cosas a mi juicio aquí. Uno, que no se invita a todas las partes afectadas, no significa, o impactadas, el impacto puede ser negativo o positivo. Todas las partes que van a intervenir, que van a ser afectadas con una propuesta legislativa. Dos, que lo que deberíamos estar pensando también es en la indexación de las jubilaciones. Correcto. O sea, cuál es el mecanismo que el Estado, a través del gobierno que se gana el poder y que promete mejorar la condición de vida de todos, va a encontrar ese balance para poder gestionar adecuadamente las inversiones del sector privado y las necesidades de la población respecto a las carencias en general, que se pueden suplir a veces no solamente con aumentos en los ingresos, sino con la reducción o la forma en que se administran los gastos. Y en este caso los gastos que van a impactar, o sea, que van a través de impuestos al gobierno. Y por el otro lado, el tema de que sea realmente efectivo. O sea, aquí la falla no está en que existan descuentos a los jubilados. La falla está en cómo los gobiernos no han materializado. Usted ha dicho algo muy interesante, y es que mes a mes, por ejemplo, para que no sea una carga final que será, bueno, vamos a la Asamblea, los diputados, así como meten un descuento al jubilado, perfecto, pero metan también cómo va a ser efectivo que los negocios puedan mes a mes, cuando van a pagar impuestos, inmediatamente el retorno de ese descuento que no le corresponde al sector privado. Ya el sacrificio del sector privado es tener la contabilidad para hacerle el trabajo al Estado. Entonces, ahí es donde yo creo que estamos fallando. Entonces nos ponen, como siempre, la mala gestión de los gobiernos, nos ponen a pelear o nos ponen a enfrentarnos sectores que nos alimentamos mutuamente. Porque usted no hace negocio si yo no decido gastar mi plata recreándome, saliendo a recorrer el país y quedándome en hoteles. Y definitivamente yo no tendría dónde quedarme, porque no puedo construir una casa en cada provincia del país si no hay un hotel que me brinde condiciones adecuadas para quedarme dignamente en algún lugar hospedada. O sea que ambos somos necesarios. Eso es lo que yo siento que no terminamos como de entender. Y entonces las propuestas vienen como un combate en lo que nos han venido metiendo desde hace 3 gobiernos, más específicamente hace 3 gobiernos vienen con el tema de la lucha de clase. Pero nos obligan a ponernos en esta posición, porque nos colocan entre los buenos y los malos, como a escoger en qué acera tú estás. Pues si tú estás en contra, o sea, si tú dices algo en contra, resulta que tú estás en contra de los jubilados. No. Y si dices algo en contra, resulta que estás en contra de los hoteles. Yo no estoy en contra de los hoteles ni en contra de los comercios pequeños, nada, sino que hay que comprender que no todos los negocios pueden sostener que el Estado no sea eficiente devolviendo la gestión que hace el empresario, sobre todo el pequeño, mediano empresario, en este reconocimiento de una obligación que es para el Estado y no para el empresario. El empresario es el gestor, es el intermediario. Así como hacen con el ITBMS, ¿no? Es lo mismo. ¿Por qué son eficientes con el ITBMS si yo se lo estoy dando, el que me lo está reteniendo o el que lo cobra es el negocio?
porque eso sí rápidamente encontraron cómo puede entrar al tesoro. Entonces, de la misma manera podrían hacer con el descuento del jubilado. Bueno, ese era mi comentario, y que si a ustedes le han explicado en qué radica, esta sí sería pues ya la pregunta. El otro era mi comentario, porque por supuesto que uno es feliz cada vez que le reconocen descuento. O sea, no nos pidan humanamente que uno no se sienta feliz de que haya un proyecto de ley que reconozca todo el esfuerzo, porque además cuando uno empieza a gastar, cuando ya tú terminaste todas las obligaciones de tu vida, ya los hijos están graduados, mi casa está paga, ya yo estoy en una etapa de mi vida en la que ahora yo voy a gastar en mí. Yo me la he pasado gastando en mis hijos, en las obligaciones. Ya ahora uno no tiene deudas. Tú llegas, bueno, si has vivido responsablemente y has podido tener una vida laboral estable y has sido juicioso con tus finanzas, ahora es la etapa en la que tú empiezas a cosechar. Ahora es que tú sales a comer todo el tiempo a la calle, ahora es que tú vas de viaje, ahora es que, me explico, es como, son etapas de la vida. ¿Por qué es que le han dicho a usted que eso no se puede pagar mes a mes como usted plantea? Que a mí me parece que esa sería la mejor manera de que el Estado lo administre bien, o que el gobierno, pues que los gobiernos. Sí, de hecho, te aporto algo a esto. Hasta hace 2 años, la Asociación de Restaurantes fue que tuvo que impulsar una ley que le dijera a la ley anterior que le tenía que hacer la devolución de impuestos cuando ya la ley anterior lo dice. Y lo dice para el 100% de todos los descuentos que estaban aprobados en ella. Lo que preocupa es que a los hoteleros, luego de 2 años de estar insistiendo en que nosotros también tenemos restaurantes, a partir de la declaración de renta del 25, o sea, en el próximo año, es que vamos a poder también hacer deducible de impuestos lo de los restaurantes, aún todavía no lo que nosotros demos de descuento sobre habitaciones. Como indico, lo que preocupa es la falta de revisar realmente si esta es la solución para esta población. Si la solución es darles más descuento, entiendo, nosotros no somos algo de primera necesidad, empezando viendo desde un aspecto un poco más frío, digamos. No somos de primera necesidad. Si yo quisiera mejorar la calidad de vida, mirara todo lo que sea de primera necesidad y luego viera todo lo que tiene que ver con recreación en torno a cómo nosotros podemos gestionar esto que no afecte a toda esa industria. Sin embargo, Joana, ¿se acuerdan? Ya la Organización Mundial de la Salud ha dicho, y bueno, desde siempre la OIT en el tema del trabajo, el espacio de recreación es una necesidad para el ser humano. Tal vez no es como comer, yo entiendo lo que tú dices, no es como comer, y como la salud, y que es inmediato, ¿verdad? Pero también el espacio, ofrecer espacios de esparcimiento también es contribuir a la salud de una sociedad, de una población. Mira, o sea, mi enfoque no es, y como lo dije anteriormente, valoramos muchísimo al segmento de los adultos mayores, porque ya no es nada más tercera edad, sino los adultos mayores, los mayores de 55 años para las mujeres. Todo lo que son los pensionados que también se benefician de todo esto, que no precisamente son adultos mayores, sino toda la población que esté en ese estatus de pensionados. Los valoramos mucho y hoy en día son muy buenos clientes en muchísimos hoteles, sobre todo en el interior del país, más que en los hoteles de ciudad. Sin embargo, el querer no solo aplicar descuentos sobre nuestras tarifas regulares, sino también sobre nuestros promociones, es donde no cuadramos, ni siquiera cuando recibamos el beneficio de vuelta, porque como bien Álvaro lo explicó en términos de porcentajes de rentabilidad, cuáles son mis costos operativos, en muchísima medida estaríamos incluso por debajo del mínimo que yo necesito para cubrir mi costo de una habitación ocupada. En habitaciones yo no puedo separar la porción del adulto mayor de la tarifa. Tenemos ese otro contexto en torno a los hoteles. Yo no puedo separar esa porción. Yo tengo que darla sobre toda la tarifa de habitación porque es una tarifa y es sobre la persona que está como responsable de la reservación. Entonces ahí hay un trasfondo. Es un trasfondo operativo que también afecta.
Todo esto lo puedo discutir o lo podemos conversar ahora, pero eso no está ni contemplado en la ley, ni fuimos en ningún momento llamados a aportar algo más. La semana pasada estuvimos en la unificación de las 3 anteproyectos de ley. Dimos nuestra posición fue que se mantengan las cosas como están, justamente porque hoy en día no tenemos ni la otra regulación. Y en estos anteproyectos no vemos en ningún artículo colocado ninguna de las regulaciones que hoy en día estamos exponiendo. Ojo, conversamos con el lado de los jubilados, ellos están de acuerdo en impulsar, en que efectivamente se respete el hecho de que esto tenga una retribución en torno a impuestos a los comercios y que no seamos afectados por esos beneficios que da el Estado. Pero de aquí a que lleguemos a eso, cuando tenemos ya 38 años de no recibir absolutamente ningún reembolso, y estoy segura de que si esto cambia el día de mañana, no vamos a recibir el retroactivo. Bien. Entonces ya tenemos 38 años, está subsidiando este beneficio nosotros, la empresa privada. Eso es lo que hay que corregir, realmente, de verdad, con toda honestidad, eso es lo que hay que corregir. Aquí sí tengo que ser claro, esto no resuelve el problema. No. Porque va a llegar un momento en que si seguimos con estas acciones por parte de los diputados de la República, vamos a quedar regalando el servicio o el producto. Sí, bueno, también, pero también Álvaro, aquí, o sea, una ley permítame, licenciado, un momentito, aquí tenemos que apuntar a la indexación, que es lo que hacen muchos otros países. Yo acabo de recibir aquí, que están en sintonía, un comunicado de la Unión Nacional de Propietarios de Farmacia, UNPROFA. La Unión Nacional de Propietarios de Farmacias expresa su enérgico rechazo ante la forma en que la Asamblea Legislativa continúa manejando el tema de los descuentos obligatorios establecidos por las leyes 6 de 1987 sin que exista reconocimiento, compensación ni participación formal de las farmacias independientes. Ni siquiera han sido considerados para este debate en las discusiones que directamente se están dando. Resulta inconcebible que después de más de 3 décadas de sostener con recursos propios las farmacias pequeñas, el costo de estos beneficios sociales, se pretenda seguir imponiendo obligaciones al sector sin escucharlo y sin medir el impacto real. Las farmacias independientes de todo el país hemos subsidiado por años políticas sociales con fondos privados, declarándolos como gastos, asumiendo descuentos que equivalen a nuestros márgenes operativos, que es el caso que yo les planteaba hace un momento, mientras el Estado ignora el efecto devastador que esto tiene sobre la sostenibilidad de nuestros negocios y el acceso a medicamentos de la población. ¿Y qué es lo que más usa la persona cuando ya llega a esta edad? Medicamentos. ¿Y qué es lo primero que piden? El descuento. Claro, claro. No, pero mira que sí es cierto, ese punto es fundamental. Es que yo creo que ahí es donde está la traba de todo esto. La viabilidad económica debe ser revisada siempre en todo proyecto de ley, porque tiene un impacto que no solo es social, también tiene un impacto económico. O sea, tiene un social, puede tener un impacto constitucional, por eso hay que ver esa viabilidad constitucional, la viabilidad económica y la viabilidad social. Y viabilidad política. ¿Qué termina siendo? Propuestas que se convierten en populistas cuando pueden ser reales. Porque si se invita a todas las partes, al escuchar el diputado puede hacer un balance en su propuesta y va a descubrir en el camino que puede resolver o atender lo que quiere atender, o sea, el objetivo. Una ley debe tener legitimidad, validez, eficacia. Son requisitos mínimos de un documento para que pueda ser una ley viable. Entonces uno, al escuchar a todas las partes, tú puedes tener una idea como diputado, ¿verdad? Y eso no es tan mal. Puedes tener un sector de la población, un segmento que se acerca a ti y te manifiesta una inquietud. Sabes todas, o sea, lo que tú vas a redactar, tienes que llamar a todas las partes para que escuchando y entre todos surja una idea mejor. A veces no es la idea que tú tenías original y la puedes convertir en un verdadero proyecto, porque ¿qué pasa con las propuestas populistas? ¿Qué va a pasar? Si en la asamblea lo aprueban, ¿verdad? Porque la gente entonces coge miedo, como te digo, porque arman los bandos, calle arriba y calle abajo.
Y el que vota en contra, entonces está en contra de los jubilados. Y el que vota, ya saben cómo es eso. Pero ¿qué pasa? El presidente llega, escucha a los que no fueron escuchados y la tiene que vetar. Entonces, el diputado piensa que quedó bien porque, bueno, yo la presenté y con eso se excusa en la comunidad. Bueno, no, realmente no resolviste nada. A mí quiero hacer un comentario importante. Cuando empezamos a ver estas leyes, pues empezamos a investigar un poquito qué pasa en la región, qué pasa en otros países, cuáles son las mejores prácticas, porque es parte de lo que hacemos. Nosotros siempre buscamos mejores prácticas para implementar. Y es sorprendente que somos el único país que tiene en ley este tipo de descuentos en áreas de recreación, pero todos dan descuentos voluntariamente a ese segmento, porque son un segmento importante dentro de sus negocios, tanto restaurantes como hoteles, pero no hay ninguno que lo tenga dentro de una ley y que tenga la obligatoriedad para los comercios. Ahí es donde pues me pregunto y creo que ojalá que hubieran 3 proyectos de ley impulsando la revisión de los salarios mínimos que hoy en día reciben los jubilados y no hubieran 3 proyectos de ley viendo cómo les seguimos dando más descuentos sin tomar en cuenta el daño que le podemos estar haciendo a los comercios. La pensión mínima no debería ser menos que un salario mínimo, 1 o 2 salarios mínimos. La pensión mínima tiene toda la razón, pero ese debate... Nos sorprende que justamente los diputados que hoy en día están buscando justamente el beneficio de esta área de la población y que todos vamos a llegar allá. Me preocupa a mí llegar allá y que se mantenga lo que hoy en día tenemos, ¿no? Y creo que eso tiene que ser una discusión. Todos los años hay inflación. Yo sigo dando el mismo descuento, seguimos dando descuento y ahora vamos a dar más si esta ley se aprueba, porque estamos amarrados de manos. Yo no estoy en el pleno de la asamblea para votar. Sí, nosotros podemos mandar muchos comunicados como empresa privada, en este caso yo representando los hoteles podemos mandar muchos comunicados, o el que acaban de enviar los que representan a las farmacias o Cantur o los que representan a los restaurantes. Ya pasó segundo debate. Hoy en día pues todavía no estamos anuentes porque gracias a la Cámara de Comercio, que tiene permanentemente a alguien en la asamblea, fue que nosotros nos enteramos un día antes de que efectivamente estaban estas discusiones andando sin nosotros estar involucrados, ¿no? No sabemos si va a pasar a segundo debate. Ahorita ya se unificaron los criterios de los 3 anteproyectos de ley. Que ahí ustedes no se han presentado, porque ahí puede ir todo el que se presente. Nosotros fuimos y solamente hemos dicho a lo que estamos en contra. Cuando me dices cuál es el impacto económico, si me das 2 días, no te voy a calcular el porcentaje de impacto económico. Acá, tener una información, una data estadística que sea validada sobre cuál es el impacto económico de esto requiere más tiempo, pero creo que hay mucho apuro por aprobar esta ley en este periodo. Y eso es lo que más preocupa, porque seguimos tomando decisiones que van a afectar a quienes generan empleos. Yo sé que estamos muy preocupados por este segmento de la población y su calidad de vida, pero también deberíamos estar preocupados por los que hoy en día, y que creo que está rondando el 18%, que es alarmante cuando justamente antes era muy difícil buscar cada vez que teníamos una vacante. Ahora nos llueven profesionales de otras industrias, profesionales con mucha experiencia, cada vez que sacamos una vacante, digamos, de un nivel de entrada para alguien que está empezando sus carreras en nuestros negocios. Y es preocupante que eso esté andando, pero vamos a afectar justamente al sector económico del país, que hace que se creen más empleos. No, y voy a poner un ejemplo en el caso de la comida. Ni siquiera Acodeco tiene claro el panorama de cómo se dan los descuentos. Y les hablo por experiencia propia y experiencia de colegas que tienen restaurantes. Te llega una persona y te pide su comida. Come en el restaurante. Después
se levanta y te dice, deme 3 comidas para llevar. Y hay gente dentro de Acodeco que dice que a las 3 comidas hay que darle descuento de jubilado. Las de llevar. Hay gente dentro de Acodeco que lo dice. Que esa es otra gran falla del sistema, que es la unificación, falta de unificación de los criterios, porque además ocurre, Álvaro y Giovanna, de provincia en provincia. O sea, en Panamá tú llamas y Acodeco maneja una información, pasas el puente y en el otro lado los funcionarios tienen otra, y así pasa casi en todas las instituciones. Una persona que llega y compra 4 pizzas para llevar. Sí. Quiero descuento en las 4 pizzas. Disculpe, usted se va a comer 4 pizzas. Entonces hay gente, y me perdonan que suena duro, pero yo creo que esto es abuso. Como en todo juega vivo, ¿no? También hay gente que cree que es muy viva. Pues usted quédense aquí en el carro, que yo voy a bajar para pedir mi descuento en la pizza de todo el mundo. Ay, qué locura. No, todo eso pasa. También recuerdo el caso de un hotel de la localidad, yo no sé si Giovanna supo de eso, donde se hizo una fiesta de graduación, de años de graduación, todos eran tercera edad, y reclamaron descuento para toda la fiesta a el hotel, y eso fue hasta los tribunales. Porque estábamos hablando. Yo no sabía eso porque en teoría no están obligados en un banquete a dar descuento porque eso pasó. Solamente en restaurantes, correcto. No en fiestas privadas. Eso pasó en un hotel de la localidad de reconocido prestigio. Oye Álvaro, pero ¿y cómo fue el final de eso? Qué interesante, si llegó a los tribunales sería bueno saber cómo fue el pronunciamiento. Tengo que investigar porque ahorora no recuerdo. Oye, te lo dejo de tarea, eso está interesantísimo. Sí, pero pasó. Llegaron todos los jubilados, la gente de la tercera edad, había un buffet para todos y hubo, al final, cuando vieron la cuenta, pidieron descuento de jubilado a la cuenta esa, porque todos eran mayores de 55 y 60 años. Así que yo voy a investigar en qué quedó. Pero repito, ahí hubo abogados, hubo pleito, hubo de todo. En teoría, de acuerdo a la normativa, lo que dice la ley, nunca debió de haber llegado siquiera. Así es, no se debió haber a esas instancias. Eso está muy claro, que uno sabe que cuando celebra, yo soy muy usuaria de hoteles, restaurantes, etcétera, claro. y en eventos y esas cosas, y de verdad que uno tiene como las reglas claras también, no hay por qué tirársela de vivo. Hay reglas que están muy claras desde el inicio. Bueno, ¿algo más que agregar, Giovanna? Bueno, nuestra preocupación sigue ahí. Nosotros haremos vocería de lo que nos corresponde. Participaremos activamente de las discusiones en la asamblea. Así sea nos enteremos por terceros, pero hemos estado allí. Por lo menos en esta última discusión que hemos enviado nuestras observaciones alrededor de eso, incluyendo el tema de cómo lo van a gestionar, porque una cosa es dar el beneficio y lo segundo es gestionarlo de manera que no impacte nuestras operaciones o que por ya empecemos a realmente hacer cumplir la ley, porque la ley anterior existía y no está siendo cumplida, ¿no? Gracias. Pedirle cortesía de sala al presidente de la Asamblea para estar en ese segundo debate, si pasa el segundo, porque eso se puede bajar a primer debate, y que se escuche a todas las partes para sacar un mejor documento, o tal vez derivarlo en lo que realmente habría que legislar, y es reglamentar cómo el Estado devuelve, reconoce o compensa ese esfuerzo que está haciendo el sector privado, ¿no? De ser el gestor de un descuento. Así es. Bueno, gracias por compartir con nosotros y estamos a la orden. Cualquier cosa, usted avísenos. Con mucho gusto. Muchas gracias a todos y que tengan un lindo día. Gracias. Bueno. Bien, está con nosotros ahora Félix Moulanier. Él es uno de los beneficiarios de auxilios económicos que tuvimos conversando con él la semana pasada.